Señoras y señores, amigas y amigas televidentes, buenos días, ¿qué tal? En esta mañana donde se insinúa el sol, luego de un frío preocupante en horas de la madrugada, estamos con ustedes para hacer una reflexión y también para hablar con personajes de nuestra vida diaria. Reflexiones, la situación económica que vive el país, que se refleja en cada uno de nosotros, los 50 millones de habitantes, por más pudientes que sean, sienten, porque los precios se han incrementado, porque los impuestos han subido, porque buscar acceso a un crédito en este momento no es fácil, porque la industria de la construcción, que es la que más jala el trabajo, está en recesión, porque los precios en los pasajes aéreos, en el combustible, todo redunda no en beneficio sino en perjuicio de todos. Pero hoy vamos a hablar con una persona que nos va a reconfortar y nos va a alegrar el rato. Hace unos años, J. Mario Valencia, el desaparecido presentador, tenía un programa en televisión que se llamaba Valores Humanos. Ahí exaltaban, resaltaban lo mejor de las personas y ese trabajo y ese compromiso con la comunidad. La mujer que le vamos a presentar hoy es una persona que tiene experiencia en el campo pedagógico y que vivió las dos etapas, la educación al estilo antiguo y la educación ya de finales de siglo, principios de siglo que estamos viviendo. Luz Mary Bedoya, madre de familia, abuela, esposa, ¿cómo está? Muy buenos días, Pedro, para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Muy bien, muchas gracias. Luz Mary Bedoya, cuando yo le pregunto y la presento, dice, conoció los dos modelos, uno que era con disciplina, y yo creo que la última etapa de su vida le tocó a usted pasar sin sabores en la educación, porque no todo es color de miel. Sí, efectivamente. Yo estuve en el sector educativo, como estudiante, luego como maestra y luego como administradora de la educación. Y como estudiante, pues eran unas épocas demasiado estrictas. Era una época en que prácticamente el estudiante pues no tenía voz. Pero fue una formación que hoy agradecemos, porque para el momento uno pensaría que era la forma en que los maestros concebían cómo formar un estudiante, cómo formar seres humanos, y se trabajaba mucho los valores. Igual uno hace como esa analogía con los padres de familia. Mi mamá fue una mujer que para el momento pues también se identificaba con la manera de pensar de los maestros, porque era una disciplina que había que cumplir, eran reglamentos de los cuales no eran negociables. Y cuando ya empecé a desempeñarme como maestra, que fue un sueño mío desde cuando terminé quinto de primaria, porque busqué dónde era que estudiaba uno para ser maestro, y mi mamá por supuesto me hizo el apoyo y la búsqueda. Entonces me formé en ese sentido. Aún quedaba mucho de esa disciplina de la época de estudiante, pero ya había evolucionado un poco, y era que los estudiantes ya tenían manera de hablar, de proponer, de diálogo con el maestro. Eso fue un paso adelante. Y en la educación, pues precisamente como se están formando los seres para entregarle a una sociedad, deben ser seres integrales, seres con formación en valores, con formación en las distintas disciplinas del conocimiento, y seres con capacidad de dialogar, con capacidad de conciliar, porque quien no conversa, quien no dialoga con el otro, no puede llegar a ningún acuerdo.
de tal manera que ese fue un paso más. Hoy vemos una educación, uno pensaría que muy distinta, y muy distinta en el sentido en que, bueno, ya es como una relación horizontal entre maestros, estudiantes y padres de familia. Y uno pensaría que eso es bueno siempre y cuando se tenga respeto por el otro, respeto por el maestro, respeto por el padre de familia, respeto por el estudiante. A veces eso nos falla en la actualidad y a veces nos vamos al otro extremo, y es que entonces ya nadie quiere cumplir con la norma y no se observa definitivamente ese reconocimiento por el maestro, ese reconocimiento por el padre de familia, y es necesario para la formación de las nuevas generaciones. En la época pasada en la que nosotros nos formamos, estudiamos en la mañana y en la tarde y con dificultades. Yo estudié en un municipio, teníamos dificultades y llegaban niños de las veredas, muchas veces a pie limpio, pero con su jean o su pantalón aseado, con su pelo bien cortado, y no habían las ventajas que ahora tienen. Ahora les dan transporte, les dan los alimentos, no en todos, pero sí en unos. Y en esa época se aprovechaba, había más trabajo y había lo que ustedes recalcaban, el respeto hacia el profesor. El profesor era una institución, como era la institución el policía, el médico del pueblo, el alcalde, ellos eran las autoridades, pero infortunadamente eso se perdió. Ahora al interior de los colegios cuentan los educadores que mandan son los muchachos. Y está bien la libertad, pero con reglas. ¿Usted qué opina de eso? Sí, estamos de acuerdo, efectivamente. Hay que formar seres humanos que tengan un pensamiento libre, pero no podemos confundir eso con el libertinaje, donde cada quien hace lo que considere, lo que quiera, por encima inclusive de los derechos del otro, atropellando al otro. Eso no se puede tolerar. Yo creo que tanto en la familia como en la escuela hay que tener una estricta observancia de las reglas del comportamiento, porque es que estamos en educación. Cuando recibimos un niño desde preescolar, estamos contribuyendo a la formación del ser humano. Y digo contribuyendo porque esa formación nace en el hogar, y el hogar nunca puede perder el espacio de ser el primer formador de sus hijos. Es la primera escuela, el hogar. Luego pasa a la institución educativa y el hogar no pierde su rol, es decir, no entrega esa responsabilidad. Se continúa en una responsabilidad que se complementa entre la familia y la escuela. Y tiene que haber una muy buena articulación. De lo contrario, no vamos a lograr una sociedad distinta si desde la familia y si desde la escuela no nos ponemos de acuerdo para avanzar en una educación que permita el libre pensamiento, que permita ser crítico, pero que tenga argumentos, que tenga ideas, que sea propositivo, y ante todo, que todo eso esté enmarcado por el respeto y por el cumplimiento a la norma y por el no atropello a los otros. Esa es la única manera que podemos tener una sociedad en mejores condiciones. ¿Usted estudió primaria en Armenia o dónde? Sí, yo estudié primaria en la Escuela Antonio Nariño del Barrio Popular. ¿El bachillerato? El bachillerato en la Normal. ¿Y Universidad del Quindío? Y en la Universidad del Quindío hice mi pregrado y la especialización. Este es Opinión Regional en este tema de reconocer los valores humanos y el trabajo de personas como Luzmeri Bedoya frente a la sociedad. Ya retornamos.
Hotel Brisas del Granada, el mejor lugar para su descanso. Carrera 22, número 875, diagonal al CAI del barrio Granada. Reservaciones al 733-9937. Celular 314-814-1112. Vengo a darles la bienvenida a esta primera clase de la Escuela de Formación Deportiva de Confenalco Quindío en la disciplina de fútbol. Mi nombre es Yerkis Palacio, soy instructor de fútbol hace más de 20 años. Yo siempre he pensado que las escuelas no se tienen que enfocar en ganemos el torneo de allá, no. Primero vamos a formar a estos niños como personas. Hay quien piensa que todo pasado fue mejor y hay momentos en los que uno recuerda. Por ejemplo, cuando estudiamos en primaria, había el lunes del himno nacional y todos firmes. El reconocimiento al mejor alumno de la semana o de cada salón o de cada grupo. Las salidas a los desfiles que era organizado por escuelas o por colegios. La ida a misa. La ida a misa también era casi obligatorio, porque nos daban religión, habían cristianos, claro, como en toda época, pero se respetaba, no había necesidad de que los niños participaran, porque si son cristianos o eran cristianos no iban, pero era otro ambiente. Luis Meri Bedoya terminó su universidad y se vincula al magisterio. ¿Cuánto tiempo estuvo en el magisterio? Yo me vinculé al magisterio, gracias a Dios, desde cuando terminé la normal. Terminamos en la normal, un 5 de diciembre fue el grado y el 12 de febrero ya estaba empezando mi carrera docente en una escuela rural, retirada. Se llama El Túnel, quedaba cerca al campanario, había que caminar 2 horas desde la vía principal para llegar a la escuela, pero esas fueron épocas muy lindas, de mucho aprendizaje. Además, la juventud que le permitía a uno llegar con tanta alegría y devolverse a caminar otras 2 horas para salir a la principal, pero con tanto gusto que hacíamos ese trabajo con los niños del campo. Entonces fue muy rápida la vinculación al sector educativo. Ya estando en el ejercicio de la docencia, cursé mis estudios de pregrado y luego los estudios de especialización. Todo eso mientras estaba ya ejerciendo la docencia. Estuve en aula un tiempo, creo que unos 6, 7 años. Y luego participé en un concurso de selección, en un proceso de selección. Y me fue bien. Terminé un proceso de manera exitosa, de tal manera que fui vinculada como en un cargo directivo en el sector educativo. Y ahí estuve muchísimos años. Ahí estuve la mayor parte del tiempo. Sumado como maestra de aula, sumado el tiempo que me desempeñé en un cargo directivo administrando educación, más o menos unos 33, 34 años. ¿Y en qué momento se casó? Porque su esposo o el padre de sus hijos también es educador. Sí. ¿Dónde sacó tiempo para enamorarse? Bueno, se saca tiempo para todo. Estábamos cursando grado décimo,
La normal era Mixta. de niñas. Ah, de niñas. Era normal de señoritas. Ah, ya. Era normal de señoritas. Y cuando ya estábamos en 10º se dio la apertura a que fuera mixta. En ese momento entonces llegaron los primeros estudiantes, señores, a la normal. Y nosotras cursábamos grado 10º. Ahí llegó Julio César al colegio a continuar sus estudios. Fuimos compañeros de estudio en 10º y en 11. Nos graduamos y bueno, ya en 11 empezó así como la atracción, la conversación, y terminamos, trabajamos un año y de una vez. Entonces ya decidimos que íbamos a conformar un hogar. Conformamos un hogar muy, muy lindo, porque hasta el momento todavía lo conservamos, y de ahí de ese hogar nacieron 2 hijos que son para nosotros un orgullo y una bendición. 2 hijos, ¿cierto? 2 hijos. Uno en el Quindío y otro lejano. Sí, de los 2 hijos hay uno acá en el Quindío, que reside precisamente aquí en Armenia, y hay otro fuera del país. ¿Y nietos? Bueno, nietos son 3. Son 2 niñas que viven aquí en Armenia y un niño que está fuera del país también, con el hijo que vive en Australia. ¿Y cómo le parece que nosotros, los del medio, conocimos a Luis Meri Bedoya primero en la educación y luego cuando quiso participar en política o participó en política, y conocimos su generosidad, su compromiso con la sociedad y su acompañamiento en cada momento a aquellas personas que conocía o que requerían de ella? Esa experiencia en la política, ¿cómo le fue? Pues Pedro, mire, en el sector educativo uno tiene la oportunidad de conocer muy de cerca las necesidades de las familias, las angustias de los padres de familia para poder llevar sus hijos a la educación. Entonces empieza uno a buscar alternativas, a mirar de qué manera ayuda a la gente para que pueda cursar sus estudios. Pues porque uno también estudió con mucho sacrificio. Para poder estudiar uno tenía que trabajar desde muy jovencito. Yo trabajé en el ley y con eso me apoyaba a mis estudios. Entonces, con base en esa experiencia uno sabe lo duro que es para un padre de familia a veces no poder mandar su hijo a la institución educativa, no tener los alimentos de manera oportuna. Entonces eso se va generando como una necesidad de prestarle servicio a la comunidad, una vocación de servicio. Y esa vocación de servicio hizo que trabajara con muchas comunidades, que trabajara en varios municipios, y que luego pensara en que, bueno, la política es eso, la política es servir. Y en esa dirección entonces tomamos la decisión de incursionar en este ámbito que uno no va a decir que es nuevo del todo para uno, ¿no? Es que uno está en un ejercicio político toda la vida, porque está aportando, está construyendo, está sirviendo, está trabajando por una mejor sociedad, más en el sector educativo. Y viendo entonces que la política es servir, tomamos la decisión de participar. Además, por otra cosa, porque es que las mujeres hemos sido temerosas de participar en estos procesos, las mujeres hemos sido temerosas de salir al espacio público. Y por fortuna, yo tuve en la universidad unas profesoras que nos sembraron esa inquietud, y que además yo agradezco a mi familia, que también me ha hecho todo el reconocimiento y me ha dado todo el espacio para hacer, para proponer, para hablar. Así que también fue esa la motivación,
que las mujeres podemos incursionar en otros espacios, que somos capaces y que lo debemos hacer. En la historia del departamento del Quindío va a aparecer las mujeres que han sido miembros de la Asamblea Departamental. Una de ellas va a ser en la historia, eso no lo puede cambiar nadie, Luzmeri Bedoya. Luzmeri Bedoya es una persona que le gustan los deportes, le gusta patrocinar, comprometerse en las causas deportivas, le gusta la música, se toma de vez en cuando sus aguardienticos porque... Un vinito, ya no aguardientino, vinito. Un vinito, pero la música sí, el gusto, y los deportes lo mismo, con la familia. Luzmeri, en este momento que usted sale de la asamblea y la nombran secretaria de Educación del municipio de Armenia, estuvo un tiempo, cumplió su propósito, ¿no le han propuesto que vuelva a la política? Sí, Pedro, efectivamente. Yo creo que esa presencia que uno hace en las comunidades, ese deseo que siempre sentimos de apoyar, de buscar opciones para quienes lo necesitan, ha hecho que me inviten a participar de nuevo. Y bueno, es un campo que me dejó mucho aprendizaje, mucha experiencia y en el que pude también aplicar muchas cosas de las que quería hacer. Como lo dije ahora, servir y motivar a la mujer a que participe. Entonces, ahí estamos en eso, lo estamos pensando y bueno, vamos a ver en qué momento decimos sí, pero yo creo que hay una muy buena motivación. Sí, cuando uno lo motivan y cuando uno lo piensa, dice, sí, yo puedo tener la opción, la posibilidad, porque los amigos todavía, la pandemia nos quitó unos, pero hay otros que se mantienen y aparecerán nuevos. Aquí al frente está la Cordillera Central, está tapado Campanario, ¿cierto? Esa vía tiene que tenerle a usted o traerle muy buenos recuerdos, porque si son 2 horas de ida y 2 horas de regreso hasta la central son 4, y 1 hora de viaje bajando y otra subiendo, son 6 horas diarias, de lunes a viernes. Así era. Y teníamos toda la energía, toda la fortaleza para hacerlo, en medio de la lluvia además. Sí. Había que llevarse un plástico que lo protegiera a uno, tenis, una sombrilla, bueno. Pero lo hacíamos con mucho gusto. Además, esa alegría de empezar a trabajar, esa alegría de empezar a aportar al hogar, esa alegría de poder ayudar en la familia, esa alegría de poder ser maestra, hizo que disfrutara muchísimo la época. Luego pasé a otra escuela rural, al Caimo, y enseguida llegué al municipio de Armenia, a la parte urbana. Luzmeri Bedoya, cuando usted dice que lo estoy pensando, es probable, es posible, ¿cuándo tomará la decisión? Pues yo creo que ya ¿podemos contar con eso? Que ya falta muy poco. Yo ¿Sí? creo que sí vamos esta vez a salir de nuevo a invitar a los quindianos a que me apoyen, a seguir trabajando porque eso es lo que nos gusta. Yo creo que uno dejará de trabajar pues cuando ya se acabe esta vida, pero mientras tanto hay que estar activos y hay que ver cómo seguimos aportando, siempre pensando en que nuestro Quindío puede ser mejor. Luzmeri Bedoya, una educadora, exdiputada del departamento del Quindío, exsecretaria de Educación del municipio de Armenia, quiere volver a aspirar a la asamblea. Ustedes en cualquier municipio donde vean este programa a través de las redes sociales o a través de CNC, la van a tener como una buena opción, porque es responsable, comprometida y una persona seria. Muy amable, Luzmeri.
Muchas gracias por la invitación. y muchos éxitos. Gracias, así será. Muy amables, señoras y señores. Volveremos con Opinión Regional, con otro invitado desde otro ámbito de la ciudad de Armenia o del departamento. Muchas gracias.